Lecturas del martes de la semana 32 del tiempo ordinario. 22ª semana después de Pentecostés. Martes, 8 de noviembre del 2022. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Di a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes, que estén robustos en la fe, en el amor y en la paciencia, y a las ancianas lo mismo, que sean decentes en el porte, que no sean chismosas, ni se envicien con el vino, sino maestras en lo bueno, de modo que inspiren buenas ideas a las jóvenes, enseñándoles a amar a los maridos y a sus hijos, a ser moderadas y púdicas, y a cuidar de la casa, a ser bondadosas y sumisas con los maridos, para que no se desacredite la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos también a ser prudentes, presentándote en todo como un modelo de buena conducta. En la enseñanza, sé íntegro y grave, con un hablar sensato e intachable, para que la parte contraria se abochorne, no pudiendo criticarnos en nada. Porque ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a llevar ya, desde ahora, una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda la maldad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: el Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, pero los justos poseen la tierra, y la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, y cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. De las lecturas de hoy, como siempre, podemos extraer muchas cosas, pero principalmente de la primera lectura lo que tenemos que entender es que San Pablo, en la carta que le escribe a Tito, describe cómo tenemos que ser: sobrios, serenos, prudentes, decentes. Es decir, describe una serie de cualidades que lo único que demuestran son personas íntegras. Son personas, como hemos dicho muchas veces, que son un ejemplo a seguir para los demás. Pero a la vez tienen que ser un espejo para los jóvenes, un modelo a seguir, una inspiración para todos aquellos que los ven
que los conocen. Un ejemplo a seguir por todos y cuyas enseñanzas en la vida sean tan íntegras, tan sensatas, intachables, que nadie sea capaz nunca de reprocharles lo más mínimo. Así tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. Tenemos que lograr alcanzar ese estado de pureza, que no haya nada que reprocharnos en lo que hacemos, en lo que creemos, en lo que decimos. Y en las lecturas de hoy se nos traslada a la segunda lectura, donde San Lucas, enlazando completamente con lo que acabamos de decir, pone un ejemplo del Señor y su esclavo. Y lo que tenemos que entender aquí es que si bien todo lo que acabamos de decir es así, tenemos que ser un ejemplo a seguir con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que predicamos. También tenemos que ser un ejemplo de actitud para con los demás. Porque si bien, por muy Señor que nosotros seamos, por muchos criados, como dicen las lecturas, que tengamos o gente a nuestro servicio, tenemos que entender que nosotros siempre seremos unos pobres siervos, unos siervos del Señor, y que nosotros siempre tenemos mucho que hacer y debemos mucho a Dios. Es por ello que nuestra actitud para con los demás nunca puede ser soberbia o arrogante. Nunca tenemos que tratar a nadie como si ellos estuviesen a nuestro servicio, porque nosotros tenemos que entender que estamos también al servicio de alguien tan superior a nosotros, tan infinito como es Dios. Ese es el ejemplo y la actitud que tenemos que tomar para con los demás. Como decía San Lucas, somos unos pobres siervos, y cada cosa que hagamos, cada cosa que nos suceda y la actitud que tomemos con los demás, tenemos que pensar, como dice esa última frase de los evangelios de hoy: simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer.